Pialine no toca Lilical-Tonac. El sol ha alcanzado su cenit y nosotros hemos llegado a la 10ª casilla de la 17ª trecena. El tonali Matlactli Tecpac, 10 cuchillo de pedernal. Este tonali es del rumbo del norte, del Mictlampa. El color del rumbo es el blanco. Hoy estamos en la oportunidad de ponernos tal como el regente de esta trecena Seatl, que es Chalchutotolin, el guajolote enjollado y precioso. Así nos vamos a poner hoy, preciosos, enjollados, porque vamos en este tonali al encuentro de Yayauqui Tezcatlipoca, el espejo humeante de obsidiana. Miren, aquí tengo un espejo muy bonito. Quiero darle las gracias a mi amiga Vicky, que a través de ella yo pude hacerme de este maravilloso espejo de obsidiana. Este espejo hoy es nuestro portal, nuestra oportunidad de conectar con lo divino que nos habita. Porque en el numeral 10 tenemos a Yayauqui Tezcatlipoca, el gran espejo de obsidiana, el numen creador junto con Quetzalcóatl de muchas cosas de las que nosotros gozamos en este espacio-tiempo. Él está en todos lados, todo lo ve, y es el gran guerrero arquetípico que nos reta. Nos reta a vivir con intensidad, con entusiasmo, con mucha fuerza de voluntad, con una fuerza heroica, porque Él nos va a ir poniendo esos momentos en la vida que nos llenen de alegría y de sabiduría cada vez que logremos transitar por esas experiencias. Viene acompañado de un ave que tiene una visión nocturna fabulosa, el tecolote. Hoy me he puesto, miren, mis tecolotes para recordar que hoy debo desarrollar esa capacidad de mirar más allá, de poder encontrar en este espejo esas verdades que ando buscando, de desarrollar la visión y mirar lo oculto. Son un regalo muy bonito y le mando un saludo a mi amiga María Lilia y a la artesana que las hizo. Voy con esos ojos de tecolot a buscar esa luz que tengo en el interior, en este espejo, en este Yayauqui Tezcatlipoca. ¿Quién viene en el signo Tecpatl? El mismo señor que rige la trecena está en el signo Tecpatl, Chalchutotolin, el guajolote enjollado. Aquí me hice una representación de Tecpatl porque Tecpatl es ese cuchillo de pedernal que rasga la oscuridad. Así que vamos a ir siendo el mismo Tecpatl hacia dentro de este espejo a buscar nuestra luz. La luz no se encuentra en la luz, sino dentro de la oscuridad. Y hoy la oportunidad está aquí, en este espejo de obsidiana. ¿Quién viene como señor de la noche? Istli. Nuestros ojos de tecolot tendrán que mirar no hacia afuera, sino hacia adentro. En esta invitación que nos hace Istli, que también representa la justicia. Y este señor es una advocación de Yayauqui Tezcatlipoca. Esta coordenada está muy potenciada porque tenemos a Chalchutotolin en la regencia de la trecena, en la regencia del signo Tecpatl, y él es advocación de Yayauqui Tezcatlipoca. Tenemos a Istli como señor de la noche, que también es advocación de Yayauqui Tezcatlipoca, y tenemos al mismo Yayauqui Tezcatlipoca en el numeral. Mucha fuerza de ese guerrero que es Yayauqui Tezcatlipoca, que fuera nuestro primer sol cosmogónico, el espejo humeante de obsidiana. Hoy nos está invitando a buscar nuestra verdad en él. Y te quiero leer algo muy bonito en relación a este tonali. En la penumbra del norte, donde el viento susurra secretos olvidados, el tonali Matlactli Tecpatl se despliega como un manto de obsidiana, un espejo humeante que refleja no solo la imagen, sino la esencia misma de quienes se atreven a mirarse en él. En este rincón del Mictlampa, la ritualidad danza como el guajolote enjollado, Chalchutotolin, cuyo plumaje resplandece con la promesa de renacimiento a través del sacrificio. El sacrificio está muy potenciado en este tonali, porque Chalchutotolin es precisamente el señor del sacrificio. En la imagen del signo Tecpatl
vemos un hombre que está dentro de una cuerda de ayuno y con una lesna de hueso se está punzando el ojo, está buscando abrir su conciencia a lo maravilloso que es esta filosofía de vida del Semanáhuac. También tenemos ahí flujos de sangre, una joya. Bueno, pues el autosacrificio permite que nosotros vayamos a ese interior y encontremos nuestra esencia divina. El ayuno no solamente es de alimentos, el ayuno también es de la queja, malos hábitos, noticias demasiado amarillistas y pues hasta dolientes que no nos permiten a nosotros entender que la vida es maravillosa aún cuando tiene sus bemoles, sus retos. Bueno, los bemoles son esas teclas negras que hay en el piano, también el sostenido es negro y estas teclas hacen que la armonía o la música sea exquisita. Sigamos. El ayuno, como les decía, es acto sagrado de dejar ir. Se convierte en una ceremonia donde el cuerpo es templo y es alma. Un guerrero que se prepara para la batalla interna sabe ayunar. En la quietud del sacrificio se forjan las verdades ocultas y cada gota de sudor, cada latido de sacrificio se transforma en un puente hacia el autoconocimiento. Es el momento de escuchar al búho, al tecolot o a la chicuatli, ¿por qué no? Todas estas aves maravillosas que tienen una mirada nocturna privilegiada y además escuchan lo que a veces nosotros no alcanzamos a oír. Es el momento entonces de entender a este tecolot como nuestra guía a través de la noche. Él nos va a ayudar a encontrar la verdad oculta, porque Él va revelando las sombras que anidan en nuestro propio ser. Así, al enfrentarnos al espejo humeante de obsidiana, al Yayauqui Tezcatlipoca, nos encontramos con la dualidad de lo divino y lo humano. En su reflejo, el polvo de huesos de antiguas humanidades se entrelaza con la sangre de Quetzalcóatl, quien nos diera su tona al momento de crearnos, recordándonos así que somos tanto el sacrificio como el sacrificador. La luz que emana de este choque de pedernales no solo corta, sino que también ilumina. Nos regala la claridad para ver lo que está oculto y la agudeza mental para transformar el dolor en sabiduría. Todos los dioses se sacrificaron para generar las grandezas de este espacio-tiempo, para generarnos a nosotros, para ser nuestro quinto sol. Así que, ¿por qué no habríamos de sacrificarnos también nosotros en pro de lograr algo maravilloso? Cada día es una oportunidad para ser mejores, para rasgar la oscuridad con nuestras manos extendidas y así, al abrirnos al mundo, permitimos que la vibración de la tierra nos nutra. En el ritual de la vida, el maíz se siembra y el pensamiento simbólico florece, mientras el conejo se posa en la cara de la luna, recordándonos que la intuición despierta en la noche. Despierta, oh Tizitl, oh Nanahualtin, porque hoy el espejo humeante de obsidiana no es solo un reflejo, sino un portal hacia el autoconocimiento más profundo. En el abrazo del tonal y Matlactli Tecpatl, el sacrificio se transforma en el arte de ser y la ritualidad se convierte en la danza de la vida misma. En este viaje no hay fronteras, solo la infinitud de la percepción que se aviva en cada mirada valiente frente al espejo. Atrévete a mirarte en este espejo, en este Yayauqui Tezcatlipoca, que está en todos lados, que todo lo sabe y todo lo ve. Aquí un canto. Oh Matlactli Tecpatl, guardián de las sombras y la luz, tu esencia reverbera en el norte donde el viento susurra secretos y la noche se viste de obsidiana. En el espejo humeante de Yayauqui Tezcatlipoca te encuentro, guerrero de la introspección, con tu cuchillo de pedernal rasgando el velo del oculto, desnudando las verdades que anidan en el interior de nosotros mismos.
Eres el sacrificio que se transforma, la danza de Chalchutotolin, el guajolote enjollado, que en sus plumas lleva la riqueza de un mundo que aún nos llama. En el silencio del ayuno, donde el cuerpo se hace templo, las palabras se convierten en ecos y los pensamientos en ofrendas, nutriendo el fuego de la sabiduría. Oh Tecolot, ave nocturna, guía de mis pasos en la penumbra, enséñame a ver lo que no se ve, a escuchar el susurro de mi ser, la voz de mis ancestros resonando en el viento. Hoy me miro en el espejo de obsidiana y en su reflejo la chispa se aviva. La mirada penetrante que corta la niebla despierta la intuición dormida. Me invita a ser más de lo que ya soy. En este viaje hacia lo profundo, donde el polvo de huesos se entrelaza con la sangre de los dioses, reconozco mi esencia, la fragilidad y la fuerza en un solo latido. Extiendo mis brazos, abro mis manos, conecto con todo lo divino. En esta conexión con la tierra, siento la vibración del cosmos en la planta de mis pies. Mi ritmo es el de la tierra, el del universo mismo. Oh Matlacli Tecpatl, en tu nombre invoco la claridad, que cada día sea un nuevo sacrificio, una oportunidad de renacer. Quiero sentarme en el Ipali con mi luz, con el brillo en mis manos, llevar esta voz, este canto a cada rincón, abrazar lo divino que habita en mí. Esta cuerda de ayuno es el camino en este tonali. Así, en la danza de la vida, te celebro, tonali de la transformación, porque al mirarme en este espejo de obsidiana, me encuentro con mi luz, y esta luz corta la oscuridad y en su fulgor es mi camino de vida, mi camino hacia mi propia verdad. Y nuestro conjuro es el siguiente. Hoy yo mismo soy Matlacli Tecpatl, la energía que lo traspasa todo, el brillo, el filo de la misma obsidiana. Yo, como cuchillo sacrificial, abro mi conciencia, pongo mi atención en el aquí y en el ahora, rasgo mi corazón, libero mi tona que fluye serpentino y se une con la divinidad que me habita. Yo soy impulso vital, luz que no se extingue, información que trasciende. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube, Lili Kaltonak, porque Lili Kaltonak no te abandona. Hoy nos toca ofrendarnos y encontrarnos con Yaxauquitezcatlipoca. Yo soy tu espejo y tú eres el mío. Un placer compartir. ¡Timota!